Dios te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracia para el siglo XXI, y vamos a continuar con el tema de los más recientes episodios del rapto versus la segunda venida, si son o no son lo mismo. Déjame ir buscando la Biblia por aquí que tengo cerquita. Muy bien. Y espero que tú tengas tu Biblia y tu libreta de anotaciones. Es bien importante que tú tengas esa responsabilidad de verificar si las palabras, las porciones bíblicas que se están compartiendo en esta presentación están de acuerdo con la Escritura, con la palabra de Dios. Así que vamos a nuevamente a presentar este disclaimer, como llamamos, para que quede en récord que este es un trabajo que preparó el Berean Bible Society. Ahí está la dirección para que los visites. Tienen materiales en español también. Y le damos las gracias por esta oportunidad que se nos brinda y seguimos con este trabajo que es bastante extenso, pero lo vamos a cubrir completo. Ese es el acuerdo que tenemos, esa es la meta y es mi responsabilidad para contigo. Así que vamos a ver esta próxima diapositiva del PowerPoint que ellos han preparado. Un saludo a Kevin Sadler, actual presidente del Berean Bible Society, a Don Hosfeld también, que está como editor de la revista el Berean Searchlight, y también un saludo a todos los demás que laboran en este ministerio tan importante de propagación del mensaje de la gracia a través del mundo. Vemos un árbol, pero un área está árida, el árbol está seco, el otro se ve muy bien, todo verde, cielo azul, precioso. Vamos a comenzar con ese. Dice, el rapto sucede antes del periodo de la tribulación. Ese tema se ha tocado antes y se va a seguir reiterando para seguir reforzando la diferencia que hay entre la cita en las nubes, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia versus lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a poner sus pies sobre la tierra, a establecer su reino milenial. Vamos a Primera de Tesalonicenses, como vemos ahí en la pantalla. Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10. Primera Tesalonicenses 1:10, que debes tenerlo ya marcado porque lo hemos tocado en otras ocasiones, pero es muy importante para nosotros como miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo tener esto claro. Y esperar de los cielos, de ahí es que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, porque nuestro Señor resucitó al tercer día, como bien decían las escrituras que iban a suceder. Si él no hubiese vencido a la muerte, si no resucitaba, nuestra salvación sería inconclusa. Todavía estuviéramos en graves aprietos, pero él venció a la muerte. Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando nos libra es que evita, nos protege, nos salva de pasar de la ira venidera, que es una frase que se usa en más de una ocasión en las cartas de Pablo. Ira venidera es que viene tiempo de juicio de Dios. Esto se está profetizando y esto va a suceder. Escrito está y nos debe motivar grandemente a apreciar la salvación que tenemos y a movernos a llevar el mensaje de salvación a otros, porque no sabemos cuánto tiempo queda en el reloj de Dios. Pero por otro lado, como también he enfatizado en otras ocasiones, nuestro reloj de vida, de este lado de la vida, también se va quedando sin arena, ese reloj de arena. Así que hagamos lo que nos corresponde mientras podamos hacerlo con las fuerzas, habilidades, dones, talentos, destrezas que el Señor nos haya dado a cada uno de nosotros. Ahora, vamos al lado del árbol seco. Dice, la segunda venida del Señor toma lugar, sucede después de la tribulación. Vayamos a Mateo, que habrás notado que lo visitamos muchas veces porque ahí el Señor mismo, Jesús, en su ministerio terrenal, le está respondiendo una pregunta que le hicieron los apóstoles con relación a eventos futuros. Hay gran información, además de Apocalipsis, Mateo 24, 25 y otras partes de la Biblia, pero ahí hay mucha información muy importante, revelación de parte del Señor de asuntos profundos que la mayoría del mundo desconoce y están arriesgando su destino espiritual
porque desconocen estas cosas o porque realmente a muchos no les interesa. Mateo 24, el versículo 29 dice así la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero ¿qué dice inmediatamente el versículo 30? Ya que estamos ahí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo el Señor, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, queda establecido, hay mucho argumento de parte de algunos hermanos en la fe que consideran, obviamente ellos no creen en la doctrina del rapto, aunque estamos leyendo de estos asuntos, y dicen que la iglesia pasa por la tribulación, pero entonces, ¿dónde dejan estas escrituras? ¿En dónde las ubican en tiempo y espacio? Porque las palabras significan algo, y si dice que el Señor, ¿verdad?, nos libra de la ira venidera, eso significa algo. No se puede sobreespiritualizar, que eso es lenguaje figurativo, simbolismo. Hay porciones bíblicas que literalmente significan lo que estamos leyendo. Pero entonces no hay una esperanza bienaventurada porque es que están esperando. Si dicen que la iglesia va a pasar por todo ese terror y además eso es juicio de Dios, es día de Jehová, es día de ira, pero nosotros hemos sido justificados. Ahora el Señor, el Dios Padre, ve a su Hijo en nosotros, luego de haber creído. Así que conciliar esto de que la iglesia pasa por la tribulación e ignorar lo que dice en las cartas en Primera Tesalonicenses, lo que dice en Primera de Corintios capítulo 15 y otros versículos más, y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y judicialmente, por medio de Cristo y su obra, hemos sido declarados justos. ¿Cómo hace sentido que la iglesia pase por un tiempo de juicio? Que es para un mundo que ha rechazado a Jesús como Salvador y que tiene que ver con profecía y tiene que ver con Israel. Hay mucha explicación que dar, pero es la posición que tienen. Y yo te lo comparto porque lo vas a escuchar si ya no lo has escuchado, o tal vez tú que me estás viendo piensas de esa manera. Yo simplemente, ¿verdad? Humilde, honestamente, presento lo que veo en la escritura, lo que estos hermanos han preparado y pone a pensar de que son dos eventos distintos que suceden en momentos distintos a grupos distintos, ¿verdad? Porque pasa en otra época, en otro tiempo, ¿verdad? Proseguimos. En la imagen de arriba vemos un salvavidas. Dice, our burden in light of the rapture is to reach others for Christ so they are not left behind to go into the tribulation. Nuestra carga, o nuestro peso, nuestra carga a la luz del rapto es el de alcanzar a otros para Cristo, para que ellos no queden atrás, no se queden atrás y pasen por la tribulación. Primera de Tesalonicenses, por eso es que hemos enfatizado mucho que tenemos que tener un sentido de urgencia y evangelizar y compartir la palabra, el mensaje de salvación, el evangelio de salvación en Jesucristo con otros, porque tienen derecho a saberlo. Que ellos tomen una decisión a favor o en contra no sabemos. Pero recuerda esto, que cuando nosotros ministramos, nunca lo hacemos solo. Esto que yo estoy haciendo yo no lo hago solo. Sé que el Espíritu Santo está en medio de esto. Está entre tú, donde te encuentras, y yo aquí, donde estoy preparando estas grabaciones. Cuando tú le ministras a alguien en el hospital, le llevas palabras de consuelo a través de la escritura, de una oración, tú nunca haces eso solo. El Espíritu de Dios, la presencia del Señor está en medio de eso, porque a Dios le interesa mucho esa vida. Y también somos templo de Dios, como dice también en Corintios, ¿verdad? El Espíritu del Señor está en nosotros, Dios está en nosotros, y en Colosenses capítulo 3 dice, nosotros en Cristo, Cristo en Dios. Así que
cuando ministramos, no lo hacemos solo. El Señor pone esta carga de que llevemos este mensaje de salvación en el tiempo que nos queda, porque es bien importante que lo llevemos a cabo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 hasta el 8, dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando dice aquel día se refiere a algo en particular, porque viene de hablar del encuentro en las nubes. Así que gira la atención a otro asunto. No puede ser el mismo asunto. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, que estemos siempre alerta, como un buen soldado alerta, porque el que está embriagado pierde toda su capacidad, su sensibilidad, su sentido de alerta, de, de precaución, de prevención, se afecta y se expone al peligro, porque se descuida. Cuando una persona está sobria, tiene dominio propio, está completamente despierto, y espiritualmente esto es lo que el Señor quiere decir con este punto. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ve, aquí vuelve y hace otro cambio, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay una manera de vivir en Cristo y hay una manera de vivir sin Cristo. Si vamos al principio del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, en el versículo 13, ¿qué dice ese versículo 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen con relación a los que han muerto antes, que han pasado, antes que nosotros, que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que solo hay dos grupos en el mundo: los que tienen esperanza, son salvos, tienen a Cristo como Salvador, y los que no tienen esperanza. Aquí no hay 15 grupos, aquí no hay 20 subgrupos, aquí no hay gente casi salva ni casi condenada. O son salvos por haber creído en Cristo o no lo son. No hay una zona desmilitarizada, no hay un neutro en el medio, que el ser humano, la humanidad, el mundo, constantemente está tratando de crear zonas grises para apaciguar sus conciencias y tratar de vivir, pensar, hablar, comportarse, de planificar, de manejar sus recursos, de criar sus familias de una manera que, aunque sea antibíblica, aunque sea en contra de la voluntad de Dios, no bajo los parámetros de Dios, el creador de la familia, el creador del género humano, no se sientan tan mal, porque pues no son tan malos, ¿ves? Pero esto es parte de la guerra espiritual que se está llevando a cabo. Ahora, en la parte de arriba hay un salvavidas, pero en la parte de abajo hay como una explosión, un estallido. Y dice, la carga de Israel, el peso de Israel, a la luz de la segunda venida, será para la venganza de Dios, que la venganza de Dios sea derramada sobre sus enemigos. Eso es lo que están esperando ellos. Cuando Jesús vino en su primera venida, ellos esperaban este comandante botando fuego por la boca y acabara con todos los enemigos y los romanos, etcétera. Al no hacer eso, en parte, muchos de ellos se frustraron, pero las cosas son como Dios desea, y en el tiempo de Dios no como ellos se imaginaban, y fracasaron enormemente. Ahora, sí viene la ira de Dios y viene la venganza de Dios, y eventualmente Israel será colocada en el sitio al que le corresponde, como Dios así lo ha profetizado y lo ha dicho en el pasado, y como ha hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo tenemos claro. Pero vamos a leer lo que dice el Salmo 5. Vamos al Salmo 5. Esto va a tomar unos momentos en los que llegamos ahí al Antiguo Testamento, que lo visitamos de vez en cuando, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil.
pero en el justo contexto y dispensacionalmente hablando, trazando la palabra correctamente. Dice el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eh, Deja ver, por aquí seguimos en el 7, ¿verdad? Para aquellos que están buscando seguir la misma línea de lo que estamos leyendo, estamos en el Salmo 5. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con escudo lo rodearás de tu favor. Estas palabras son de esperanza y de confianza plena que eventualmente Dios hará algo en contra del malo, en contra del enemigo, en contra de todo aquel que se fue en contra de Israel, pero todo a su debido tiempo. Vamos al capítulo 58 de Salmos. Salmo, ahora vamos a leer el 58. Salmo 58 dice así la palabra del Señor. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vean el sol antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Qué lenguaje este, ¿verdad? Profundo, pero es, en parte hay como, no sé, yo percibo como cierta frustración y coraje, pero a la misma vez esperanza. Y es como un derramarse delante de Dios y una gran esperanza de que Dios hará cosas portentosas y grandes y su justicia será clara y será derramada por toda la tierra. Ahí mismo seguimos leyendo el 59, dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios.
porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y he aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y se pase o sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. En Jacob se refiere obviamente a Israel. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y Dios va a actuar. Y no importa cómo alguien lea la Biblia, al final Dios gana. Y es bueno que todo el mundo lo sepa. Y si alguien quiere estar de parte del equipo ganador, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pon tu fe, confianza, deposita toda tu vida, pasado, presente y futuro, tu vida de error, tu vida de pecado como pecador, deposítalas en las manos de aquel que puede salvarte, que te rescata, que perdona tus pecados y te da una nueva manera de vivir y te da esperanza y nueva identidad y propósito. El Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por tus pecados y los míos, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue abatido, fue golpeado, fue ofendido. Él vino con una misión de rescate, de rescatarte a ti y a mí. Y espero que si hay alguien viendo esta grabación que no ha tomado esa decisión, no lo hagas porque yo te lo pido. Hazlo porque la palabra de Dios te está hablando claramente. La situación espiritual que te encuentras de gran peligro, pero que tú puedes, no tienes que seguir esa ruta. Tu vida puede cambiar grandemente y de ir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor por fe, no por obras. No te puedes salvar tú mismo, tú misma no te puedes salvar. Tiene que ser a la manera de Dios. Y la manera de Dios es por medio del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre por siempre, antes que Dios derrame su ira sobre esta tierra, porque la tribulación viene, es inevitable. Pero los que estamos en Cristo, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de Cristo. Y estas palabras son poderosas y contundentes, ¿verdad que sí? Ahora, el 79, ya lo tengo aquí, que falta ese de leer. Hemos leído bastante, pero vamos a cumplir, como dije al principio. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra.
derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Pone a pensar lo que está pasando recientemente en el área de Israel, pero lo que lleva siglos. Israel está rodeado de enemigos por todas partes. Es un verdadero milagro el hecho de que esa pequeña nación todavía exista y que sea para muchos, porque no entienden la escritura, el causante de tantas desdichas y tanto. Es una piedra de tropiezo en el camino de mucha gente que quisieran eliminarlos de la faz de la tierra, pero no están leyendo estas cosas, no las conocen. Pero todo se va a cumplir porque escrito está. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Tremendo. Y así será. Y Dios eventualmente va a actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo uno más. Dice, como ya hemos leído anteriormente, que el rapto precede al día de la ira, como leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y hemos leído anteriormente 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16, y el capítulo 5 hasta el 9. Leímos precisamente en este día, y vamos para allá una vez más, para que sea la palabra del Señor que nos hable y reafirme estas cosas y nos llenen de gran esperanza y entendamos cómo es el carácter de Dios. 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 4, del 16 en adelante, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, el versículo 9 dice de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, una y otra vez, para aquellos que dicen que la iglesia pasa por la tribulación. Lean 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, y veamos que ellos entienden por esto, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas. Así que el rapto precede el día de la ira de Dios. Ahora, la segunda venida concluye, le pone fin al día de la ira. Vamos a Apocalipsis, y con esto vamos a terminar este capítulo para seguir más adelante con más episodios de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, con este tema sobre
La cita en las nubes versus la segunda venida de nuestro Señor. Estamos hablando de Apocalipsis 19, desde el versículo 11 en adelante hasta el 21, dice así la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahí escribe fiel con F mayúscula y también la palabra verdadero con V mayúscula. Así que está hablando, se está refiriendo a quién, a nuestro Señor, exaltado, glorificado, Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Porque Juan está viendo esto en esta revelación que recibió en la isla de Patmos. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Te recuerda algo? El capítulo 1 de Juan, léelo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué imagen esta, ¿verdad? No importa cómo lo estemos leyendo, nuestras cabezas limitadas, mentes limitadas, ideas limitadas no dan para esa. Será súper, mega impresionante ese momento cuando el mundo cambiará, jamás volverá a ser el mismo. El dueño de la casa regresa. Esto es lo que estamos viendo, el regreso triunfal, poderoso, portentoso de el Señor Jesucristo. Se acabó el relajo, como decimos en Puerto Rico, se acabó el relajo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que él viene a ejecutar, a traer esa ira de Dios y a poner en orden su casa que él creó. Y eso me hace recordar también la porción que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que en un momento dado algo está pasando, que hablan de paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estos vienen acontecimientos que van a tomar por sorpresa a muchísima gente. Y si están confundidos ahora, si están en tinieblas ahora, se van a confundir aún más. Para muchos va a haber un gran avivamiento de mucha gente que va a creer. Otros opinan que será todo lo contrario, que se va a ir endureciendo aún más el corazón de la gente, y solo unos cuantos, los 144,000 que van a salir para evangelizar, muy en particular en búsqueda de los que son de Israel. ¿Qué suceda durante todo ese tiempo? Bueno, el Señor lo sabe y podemos leer muchas cosas en la Escritura, pero yo creo que el día de salvación hace mucho sentido cuando Pablo dice que el día de salvación es ahora, es hoy. No para quedarse a ver si estas cosas van a pasar, que van a pasar. Y si ahora mucha gente se queja que no soporta esta vida, que no ven esperanza en este mundo, imagínense este tiempo que viene antes de la venida del Señor. Y ahora estamos leyendo cuando Él llega. Dice el versículo 16 de 19 de Apocalipsis, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cuando concluya la guerra de Armagedón, va a haber muchos muertos. Pero recuerden, el mundo habrá estado pasando por su peor momento, por la tribulación. Si aquellos días no fueran acortados, no quedaba nadie en pie. Así que da a entender que va a haber una cantidad extraordinaria de fallecidos. Dice el versículo 19, y vi a la bestia, o sea, al anticristo,
y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así de atrevidos son, que creen que pueden disparar y acabar y tirarle, no sé, misiles o lo que sea a Jesucristo con sus huestes. En Puerto Rico decimos la liga te queda grande. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron las marcas de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahora sí que van a entender que fueron engañados, pero too late, muy tarde. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se cree que el Señor va a hacer que la iglesia, cuerpo de Cristo, justificada, limpia, redimida, adoptados, hijos de Dios, que está el Señor en nosotros, vamos a pasar por este tiempo? Sí, va a haber gente que lo va a pasar. Y va a haber gente que va a creer durante la tribulación, pero antes de la tribulación nos libra el Señor de la ira venidera. Esto es bien importante que lo tengamos en mente. Cierro repitiendo lo que estamos viendo en esta imagen. El rapto precede o antecede el día de la ira. La segunda venida del Señor concluye el día de la ira. Será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.